Por eso le preguntaba pero es que yo no, es que yo creo que hay que recortar de otros sitios y no de aquí. Por cierto, ¿sobran los políticos? Ahora que estamos hablando de recortar, esas propuestas que hay de menos diputados, menos de todo en todas partes, ¿sobran los políticos, incluidos los de su partido o no? Pues yo creo que los políticos en democracia no sobran, sobran los malos políticos. La democracia y la política son inseparables, desde mi punto de vista. Lo que pasa es que también en esto los políticos tenemos que someternos al escrutinio. Sobran políticos, quiere decir, no los políticos, por esa propuesta de reducción al Congreso. Yo creo que sobran malos políticos y hacen falta buenos políticos. Y que no es una cuestión de cuantificar, pero mire, ahora que habla usted de la propuesta, supongo que está hablando de la propuesta del Partido Popular de reducir, efectivamente, a 300 el número de diputados. Sabe que el ratio de diputado por número de ciudadanos en España es el más bajo. Bueno, creo que hay 2 países en Europa que están por debajo, o sea, es un ratio realmente bajísimo. Digo, de diputados en el Congreso Nacional, el Congreso de los Diputados. Hay un diputado por cada 131.700 y pico ciudadanos. En la Comunidad de Madrid, en el Parlamento Autonómico, hay un diputado por cada 50.000 ciudadanos. En la Comunidad de Valencia, un diputado por 54.000. En el País Vasco, uno por 28.000. Es decir, que realmente el ratio de diputado por ciudadano a nivel nacional es un ratio, en fin, bajo para la media europea y desde luego muy bajo para la media nacional, o sea, normal, es un ratio normal, vamos a dejarlo ahí. Entonces yo, en fin, todas estas cosas que se dicen en campaña, yo las quiero ver escritas en un papel, porque es que si no las veo escritas en un papel y me quedo con lo que acabo de decir el señor González Pons, lo que llegaré a la conclusión es de que si pudiera el Partido Popular decretaría el partido único, o sea, no ya el bipartidismo, sino el partido único. La veo muy crítica hoy con el Partido Popular, dígame que ahora, por cierto, ¿pero por qué muy crítica con el Partido Popular? Por lo que ha dicho antes del Gobierno de Madrid, por esto, pero dígame... es que no es con el Partido Popular, Ana, es con sus políticas. Es que decir, es que... Con sus políticas. Con estas, al principio me ha reñido usted porque decía que la derecha tenía propuestas progresistas, pues no. Yo no la riño, yo pregunto, ya sabe que yo aquí solo pregunto, algunos se lo toman como una riña, pero eso no es nuestro el reñido problema. Entre comillas y con minúscula. Bueno, dígame, el aborto, si el Partido Popular llega a Moncloa, y tampoco sabemos muy bien, pero parece que van a esperar a lo que diga el Constitucional, decide reformar la ley del aborto, la nueva ley del aborto contra la que usted votó en contra en el Congreso, ¿qué va a hacer usted en el Congreso de los Diputados? Bueno, presentar la iniciativa, presentar la iniciativa que nosotros presentamos cuando se debatió la nueva ley del aborto. Sabe usted que nosotros hicimos una enmienda a la totalidad y en esa misma dirección plantearemos nuestra posición. Una enmienda a la totalidad que planteaba que las niñas tienen que pedir autorización y si no hay acuerdo tiene que haber un juez que decida. Una enmienda a la totalidad que planteaba que el aborto no es un derecho, que lo que hay que hacer es despenalizarlo en determinados plazos, en determinados supuestos, y que era contrario precisamente a la ley actual porque era una mezcolanza entre todas las cosas y además no resolvía el problema que a mi juicio tenía la ley anterior, que era que había una entrada por la que realmente pues había inseguridad jurídica para los profesionales y para las mujeres que querían abortar, y eso no lo ha resuelto la nueva ley, al contrario. ¿Y alguna vez planteó eso usted cuando estaba en el Partido Socialista, que esa ley no funcionaba? Lo digo porque es mujer, porque dentro del Partido Socialista esos debates han surgido durante mucho tiempo, que esa ley no estaba funcionando. La verdad es que en los órganos en los que yo he estado, que tampoco han sido órganos ejecutivos, salvo en la ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi, los únicos debates que yo recuerdo sobre el aborto tenían que ver con la ley antigua y se entendía que aquella era la que para aquellos tiempos era necesaria, pero como todo en la vida es el transcurso del tiempo de aplicar aquella ley es el que nos permitió ver que había un supuesto por el que se colaba lo que no eran abortos. Y entonces, como decíamos antes, para la reforma del modelo territorial del Estado, si la intención del legislador fue buena y el Partido Socialista propuso aquella ley, si la experiencia te demuestra que por uno de los supuestos entra lo que no es aborto, porque realmente se han hecho cosas que no eran abortos, pues hay que cambiarlo. ¿Ley de homosexuales, sí o no a su retirada? Mantenerla como está. Independientemente de si el Constitucional pudiera decir algo. Hombre, si el Constitucional se la carga tendremos que adaptarnos, pero realmente... Digo porque como se agarran a lo que puede decir el Constitucional hasta que se manifieste con la ley. Se agarran que nosotros no. Los políticos, digo. Pero Unión Progreso y Democracia no. Tenemos una posición respecto de una cuestión y respecto de la otra. Antes ha mencionado de pasada el asunto del terrorismo. Hemos hablado aquí todos estos días de ese posible comunicado de ETA. ¿Usted espera algo de ETA estos días? ¿Algún comunicado que diga algo más de lo que ya llevamos oyendo demasiado tiempo? Yo nunca espero nada de ETA.
nunca espero nada bueno de ETA. O sea, todo lo que espero de ETA es malo y sé que la iniciativa la tenemos que seguir teniendo los demócratas y que estas cosas que se están haciendo, o por ejemplo este Congreso Internacional o como le quieran llamar de este fin de semana, realmente tiene poco que ver con el fin de ETA, tiene mucho que ver con una especie de amnesia para el conjunto de la sociedad y de amnistía para ellos, amnistía política, no solamente penal. O sea que no, de ETA espero poco, de los demócratas espero todo y de la sociedad vasca en particular espero todo. Usted fue consejera con el PNV, consejera de Turismo, si no recuerdo mal. ¿Qué le parece esa noticia? También. Turismo y Comercio con el PNV. ¿Qué le parece esa noticia de que el PNV pueda estar en un gobierno de Mariano Rajoy? ¿Le gustaría ver al PNV, como ha dicho Íñigo Urkullu, si nos invitan estaremos? ¿Le agrada, le desagrada? No tengo ningún interés en ver al PNV en el gobierno de la nación. No, ni me gustarme ni disgustarme. Me gustará o no las políticas que hagan. Es que yo, a priorismos de estos, o sea, es mejor ver qué hace cada cual y juzgar lo que hace. Supongo que ya tiene un juicio de lo que hace el PNV o no, para saber si le gusta. A nivel de política de Estado, realmente hace antipolítica de Estado. Entonces, si gobierna lo ha hecho con el PSOE, quiero decir, si con el PP hace lo mismo, pues me parecerá fatal. Es decir, que durante estos años, para que me mire usted como sorprendida, ha conseguido, para aprobarle los presupuestos a José Luis Rodríguez Zapatero, cuestiones que van en contra del interés general desde mi punto de vista, como lo último que consiguió, que tiene que ver con la ruptura de la Caja de la Seguridad Social, simplemente para poder aprobar los presupuestos de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, si el PP se pone en sus manos, pues yo haré todo lo posible para que el PP no dependa para hacer políticas de Estado de un partido nacionalista. Bueno, no la miraba sorprendida, es que me refería a que estuviera en el gobierno, no que apoyara cosas en el Parlamento, sino que el PNV final, estuviera si está en el gobierno más, para ¿no? hacer eso, depende para lo que esté, claro. Vamos con este lado, Germán. Muy buenos días. Aunque no es la pregunta principal que le quiero hacer, pero en el tema que usted ha citado de la reducción de diputados, más allá del ratio que pueda haber entre comunidades de distintos países, para ustedes es tremendo que se reduzca el número de diputados porque disminuye la proporcionalidad en el voto y los partidos minoritarios van a quedar penalizados. Hombre, yo creo que es tremendo para los ciudadanos. Yo ya sé que siempre lo enfocamos porque lo defendemos los partidos pequeños desde la perspectiva de que nos perjudica o nos favorece un sistema electoral, y es verdad, digamos, como partido. Pero eso es un derecho pasivo, el derecho a ser elegido en igualdad de condiciones. Yo creo que el derecho activo que hay que proteger es el derecho del ciudadano a elegir en igualdad de condiciones, a que su voto valga lo mismo que el de su vecino a la hora de convertirse en representante político. Yo creo que por eso hay que reformar la ley electoral para buscar una mayor proporcionalidad en servicio de este derecho activo, insisto, del derecho a elegir en igualdad de condiciones. O sea, eso es lo que me parece. Bueno, pero mi pregunta iba a ser, ¿tienen ustedes un criterio en el caso de que no haya mayoría absoluta para apoyar una u otra opción, o desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista de iniciar las negociaciones, si es posible, con quien ganara las elecciones y no cambiar esa mayoría? Sí, reforma de la ley electoral y recuperación de competencias básicas, educación y sanidad, en primer lugar. Pero les va a costar mucho apoyar a alguien. Bueno, no, depende de si ellos nos necesitan. Fíjate tú que en el Reino Unido tampoco nadie quería cambiar la ley electoral y luego se ponían como locos persiguiendo a los liberales que la querían cambiar. Mira, yo creo que, en fin, hemos visto mucho en estos últimos años, cosas que pensábamos que el PSOE no iba a apoyar, cosas que pensábamos que el PP no iba a apoyar. Hay cosas que no quieren apoyar porque no cambiar las cosas les va bien para mantenerse en el poder, pero estarán dispuestas a cambiarlas si cambiándolas se mantienen en el poder. Y la cuestión es esa, que nosotros tendremos este precio político, no tendremos ministerios, aunque dependa de nosotros el gobierno y aunque apoyemos al gobierno, apoyaremos la gobernabilidad, pero nos interesará cambiar estas cosas que nos parece de sentido común. O sea, no nos parece más que de sentido común y de necesidad urgente. Vamos con Anabel. Sí, buenos días, señora Díez. El resultado de las elecciones, por supuesto, será fruto de lo que la gente quiera, lo que los ciudadanos voten, y como a usted no le gustan los apriorismos, pues estará bien, seguro que le parecerá bien. Ahora, ¿tiene usted algún criterio, alguna reflexión sobre la bondad o maldad de las mayorías absolutas? Porque de todo esto que estamos hablando, si hay una mayoría absoluta, no hay nada que hacer, y entonces los partidos minoritarios pues ni cuentan, ni les buscan, ni les van a llamar, ni cosa que se le parezca en situación normal, porque ya hemos visto cómo actúan las mayorías absolutas. ¿Su criterio sobre las mayorías absolutas o su reflexión al respecto?
Hombre, yo he militado durante muchos años en un partido grande que aspiraba a tener mayoría absoluta siempre, es decir, que desde el partido en el que estás, pues la mayoría absoluta, digamos, desde un punto de vista meramente operativo, te parece lo genial, pero desde una perspectiva, digamos, en fin, un poquito más alejada de interés propio, yo creo que las mayorías absolutas y la concentración de poder, de muchísimo poder, no solo en el gobierno de la nación, sino en el conjunto de las instituciones, termina o puede terminar pasando precio a la democracia. Yo creo que los contrapesos, los contrapoderes, en fin, en todo el mundo en democracia son positivos, fomentan, obligan al diálogo, al debate, al buen debate y a sumar voluntades y por tanto a escuchar al otro y a incorporar algo de lo que el otro puede pensar, y yo creo que los contrapoderes en democracia van bien, en cualquier sociedad van bien, y a mí, pues en ese sentido, me parece que una excesiva concentración de poder en un partido, en un país como España, pues no sería muy bueno. Antón, cerramos contigo. Sí, yo soy gallego y tengo el Twitter incendiado de paisanos que me pedían que le preguntara por aquello del sentido peyorativo de la palabra gallego, pero yo creo que usted ya habrá aprendido que la palabra gallego no tiene ningún sentido peyorativo, ¿no? Entonces me gustaría, porque estoy conmovido por su fe en el poder equilibrador del Estado central, ¿no? Entonces me gustaría preguntarle de dónde sale ese convencimiento tan absoluto de que la sanidad se gestiona mejor en Madrid, o de manera más equilibrada en Madrid, que en Santiago de Compostela o que en Sevilla, por ejemplo. Y asociada con esto, otra pregunta: si recuperamos sanidad y educación, ¿las comunidades autónomas para qué van a servir? No me sale de ninguna fe absoluta. Pero la historia nos dice lo contrario. En nada. No, mira, cualquier estudio, digamos, aséptico que no se haga desde los partidos políticos en este momento respecto de cómo ha ido la cohesión en términos de disfrute de derechos fundamentales básicos en el mismo nivel de calidad en los últimos años en España, le va a llevar a la conclusión, yo le animo, seguro que ya lo he hecho, a que lo lea, hay cantidad de estudios científicos en este sentido, le va a llegar a la conclusión de que se ha producido en los últimos años una ruptura de la cohesión y de la igualdad, insisto, en el disfrute de los derechos fundamentales básicos, como el derecho a la salud, de lo que estamos... Yo he leído muchos estudios que dicen lo contrario. Bueno, y incluso he hecho alguno. Bueno, en fin, yo le doy los datos que además son datos oficiales, es decir, que no son datos partidarios. En este caso no dependen de nada que hayamos hecho nosotros. No se atiende es decir, por ejemplo, en Andalucía hay algunas operaciones, algunos tratamientos que son gratuitos y al que tienen derecho todos los ciudadanos. En Madrid otros distintos y esos no. En Galicia otros diferentes y esos no. Es decir, hay una ruptura de la cohesión y de la igualdad en prestaciones básicas dentro de la salud que es evidente. Además de que hay 17 sistemas. Antón, usted se mueve por España y sabe que hay 17 sistemas sanitarios, que no puedes optar a tener el mismo tipo de atención. Tienes que rellenar 25 ficheros para acceder a una atención, salvo que vayas por urgencias. Hay calendarios de vacunas 17 en el conjunto de España. Sus niños se los vacunan obligatoriamente en una determinada enfermedad en la comunidad en la que vive. En la de al lado la vacuna es distinta y el calendario diferente. Es decir, se ha roto esa cohesión y esa igualdad. ¿De dónde me viene la fe? A ver, yo soy federalista y sé que hay países, como lo sabe usted, como Alemania, sobre cuyo federalismo no duda nadie, que ha ido recuperando para el gobierno federal una serie de competencias que vertebran el país, en el sentido de vertebrar los derechos fundamentales. Una de ellas ha sido la sanidad y otra de ellas ha sido la educación. Es decir, el legislador es el federal y luego la gestión la hace... Bueno, pues luego la gestión la hace quien corresponda, porque la gestión la pueden hacer las comunidades autónomas, faltaría más. Se nos acaba el tiempo, pero no le hemos preguntado por el 15M. ¿Espera llevarse algún voto de ese movimiento? Se ha hablado mucho de la influencia que pueda tener o no. Espero llevarme en el sentido de que los ciudadanos nos den su confianza de todos. O sea, ¿también del 15M? En el sentido amplio. ¿Qué les da miedo a los políticos? En el sentido amplio, es que yo creo que el 15M es un movimiento absolutamente transversal y por eso sí, espero que entre la gente que se manifestaba también haya ciudadanos que quieran darnos a nosotros, a Unión por Progreso y Democracia, su confianza. Bueno, le agradecemos mucho a Rosa Díez que haya estado aquí en la televisión pública. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.